La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Aunque el llamado es polémico, se trata de un anhelo de país. Hablamos de la petición que el mediador de la tregua hizo a las pandillas la semana pasada en este programa para bajar las cifras de homicidios en este mes de abril como una muestra de buena voluntad para recibir a cambio apoyo del proceso de pacificación. Esta declaración hecha precisamente por Raúl Mijango, que incluso llevó al representante de Medicina Legal a pedir sea investigado el mediador de la tregua por aparentar tener el control de estos grupos, no deja de crear, digamos, mucha expectativa y también, digamos, otros aspectos que pueden someterse a la discusión y al debate, tratándose de querer encontrarle una solución a este problema que ya no lo aguantamos los salvadoreños. Y es precisamente todo este número de homicidios que se está generando. Esta mañana basta ver los medios de comunicación, los noticieros de televisión, basta leer los periódicos para encontrarnos y desayunar precisamente con hechos violentos. Por ejemplo, el más reciente, el ataque a las patrullas policiales, la muerte de un agente policial. Lo cierto es que según datos oficiales también marzo ha sido el mes más violento en lo que va del proceso de tregua entre pandillas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por dónde comenzar? Esas son las preguntas que esta mañana vamos a tratar la manera de responder con nuestros panelistas invitados al programa, porque es importante ponerle muchísima atención. El Salvador ya no puede seguir con esta situación crítica de delincuencia, de violencia. Ya no podemos seguirnos matando entre los salvadoreños. La salud mental de una comunidad se demuestra en el comportamiento social. Y solo voy a mencionar el hecho de cómo se maneja el tráfico vehicular en este país. Ahí puede captarse el perfil de el estrés que anda la ciudadanía en general. Yo diría que este tema amerita no una radiografía, sino que casi una autopsia, para saber cuáles son los orígenes reales de la muerte de la paz social en este país. ¿Interesará de verdad acabar con estos marcos de violencia realmente? ¿O hay una doble moral? Porque por otro lado, un tema que vino a ser crucial fue el tema de las treguas, de las pandillas. Y ese se le echó zancadilla a ese proyecto. ¿Hay complicidad para realizar una investigación, dice acá, sobre las declaraciones públicas irresponsables y delictivas? Dice, cuando se afirma que pueden subir o bajar, que fue, Raúl lo dijo acá en este programa la semana pasada. Obviamente, ¿bajo qué espíritu? Decir, bueno, hay que seguir con el tratamiento del tema. Entonces, la pregunta es, ¿hay complicidad en esto? No, ¿o hay Eso precisamente se llama temeridad, porque esos son juicios temerarios. ¿Cómo voy a pensar yo que porque un ciudadano al que hay que reconocerle que ha puesto lo que de su parte está en un esfuerzo? El problema de la tregua como fue diseñada desde mi perspectiva es que no hubo un cambio de actitud en el pensamiento de las pandillas, es decir, que las pandillas seguían teniendo una actitud relacionada con las extorsiones y este tipo de cuestiones. Es decir, y esto es lo que hace que pudiera o no tener éxito la famosa tregua. Digamos, esa iniciativa, esa exhortación que Raúl Mijango hizo en el programa acá la semana pasada, con el propósito de querer de alguna manera no dejar morir la tregua, porque entiendo que ese fue el espíritu con que lo hizo Raúl. Él ha sido un incansable luchador del proceso. Independientemente de los calificativos que otros le quieran dar, es un nombre o los riesgos que él ha asumido. Es una persona que ha estado al frente, tal vez defendiéndola por el hecho de que en el país debe de comenzarse a hacer algo
que para que la tregua realmente tenga éxito en el tiempo, es decir, no nada más en un momento circunscrito por razones de cualquier tipo, pero que tenga éxito en el tiempo, debe haber un cambio interior. Bueno, no solo eso, porque es que no es tan simple la cosa, ojalá la fuera. Debe haber un cambio interior en los partícipes de la tregua, es decir, en los pandilleros. Debe haber un cambio en la sociedad. Debe haber un cambio que involucre a estos expandilleros, llamémosles entonces de alguna manera, porque hoy por hoy es un fenómeno de marginalidad, que no es en la historia el primero que ocurre. Es decir, ya hubo otros fenómenos de marginalidad social que se parecieron bastante a lo que nos está sucediendo ahora, no nada más en El Salvador. Ahora, ¿qué puede o no hacer el señor Mijango? No lo sé realmente. Yo más bien algunas veces suelo ser un poquitín sarcástico y digo pues que es espectacular la capacidad que parece tener, y en ese sentido pude haber hecho alguna broma para poder prever el futuro, ¿no? Es decir, pero que si es delincuencial o lo que sea, bueno, esto lo que indica más bien es que ha habido un cambio en la postura del gobierno entre un ministro de seguridad y otro ministro de seguridad del mismo gobierno, si es que es el sentido del... No, si es que quien lo firma es el Ministerio de Justicia, de Justicia y Seguridad. Entonces, en ese sentido, ha habido un cambio en la actitud. Lo sostengo, sí creo que tiene que hacerse una investigación general sobre todo el comportamiento, porque mire, el problema de las maras es un poco más grave en este momento. Ya no se trata de pandillas más o menos organizadas, que fue el segundo de los pasos, se trata de verdaderas narcopandillas en algunos momentos, en donde hay una circunscripción relativa con la narcoactividad, pues, o sea, con la narcoactividad. Me cuentan que llegó o que murió alguien relacionado con una de las pandillas que tenía un cargo así como gerente financiero. No estoy hablando por hablar de alguna manera, no, hombre, gerente financiero de una de las pandillas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se están manejando 10 pesos o 15 pesos, sino que ya es una organización mucho más compleja y mucho más agresiva y potencialmente más violenta. Hay veces cuando yo veo los análisis que se hacen en torno a la tregua, corren el riesgo de hacerlo desde una oficina, desde el marco teórico, pero no desde la praxis y desde lo que se está viviendo allá en las comunidades, que eso ya es otro lío. O sea, una cosa es la ortodoxia y otra es la ortopraxia, es decir, una cosa es el marco teórico y otra cosa es lo que se está viviendo. Con respecto a la tregua, hay que reconocer que hemos sido terrible y sistemáticamente engañados. Se nos ha mentido sistemáticamente con respecto a la tregua. Y eso hablemoslo desde el momento del nacimiento de la tregua. A mí me parece que la tregua sigue siendo una gran oportunidad para iniciar un proceso, pero no es la solución a los problemas de violencia en El Salvador. Debemos de ir a las raíces, como dicen en medicina o en psicología, ir a la etiología del problema para poder resolverlo. Y cuando hablamos de ir a las raíces, tenemos que hablar de las causas que provocan toda la violencia que nosotros estamos viviendo. El nuevo presidente, el presidente electo Salvador Sánchez Serén, le quiere apuntar a esto de una manera más integral. Y eso es bueno, porque él está pensando en conformar un comité gestor o un grupo gestor que va a provocar un diálogo a nivel nacional para buscar las causas y llegar a alternativas de solución y que estas sean compromisos que se conviertan en políticas de Estado, que se cumplan independientemente del gobierno de turno que esté en el poder. Entonces ya anunció el presidente que ese grupo de 5 personas ya anunció a 2, al doctor David Escobar Galindo y a este servidor. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que somos actores, así como
esta se llama una novela que se llama novela La Mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión que, como han expuesto aquí mis antecesores, decimos, miren, esto no ha sido claro, esto se tiene que investigar. Pero desafortunadamente, como hacía la exposición el doctor García, venía un ministro de seguridad en su momento, hizo su esfuerzo en esta temática, que iba dando unos resultados bien positivos, pero que al parecer habían otros intereses mezquinos de aspectos políticos que hicieron de que esta persona que puso lo mejor que tuvo y buscó otros actores y buscó a este servidor y a otros más para que pudiéramos intervenir en la temática. Entonces, ante esa situación, el director de la novela La Mentira, ¿verdad? Una novela que tiene un gran hit, el director general es el presidente de la República, y aquí hay que ponerle nombre y apellido a la situación. Es el presidente de la República que nos tiene en esta crisis, porque en lugar de ayudarnos a los salvadoreños, como constitucionalmente está establecido, se puso a hacer de cachiporrista de un evento electoral. Es una situación penosa. Al gabinete de seguridad esta situación no le encuentran ni cola, ni pie, ni patas, ni pelos. O sea, no tienen la capacidad como dar una respuesta a la sociedad salvadoreña, a la problemática estructural como es denominado las pandillas o las maras. Esta es una realidad. El que no pueda plantear una realidad existencial en el país, en el territorio, los 262 municipios del país, está fuera de foco. Cuando venimos y hacemos un show mediático, y está bien que hay que hacer acciones preventivas y hacer ese show de ir a tocar las puertas y mire, pagó el agua, ¿y cómo lo va a pagar la gente el agua si no hay trabajo? O sea, es contradictorio esta situación. Mire, y vive aquí gratis o de choto, o paga o no paga. O sea, hay situaciones de que van más allá que estar haciendo ese tipo de show y querer quedarse, ¿qué te digo yo? Con el primer premio por ser el mejor actor. Y atentan en contra de la delegación de la policía. Si lo hacen con la policía, o sea, ¿qué puede pasar con la gente, o sea, normal? O sea, cada uno que camina por la calle. Pero tenemos un tsunami de ataque mental, que son los medios de comunicación masivos, que le implementan a usted estructuras de consumismo, estructuras de autoestima o de desestima, según sea la clase de ropa que use o dónde va a ir a pasar sus vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay una extrapolación, por un lado el individuo tratando de adaptarse a ser un hombre bueno, y el ambiente que lo invita a ser malo para llegar a obtener eso que siendo bueno no lo va a Yo no obtener. quiero eximir un poco, siempre he sido consecuente cuando se habla del rol responsable de los medios de comunicación. Sí. Ojo, cuidado, los medios de comunicación tienen, digamos, diferentes campos de acción. Perfiles. Periodísticamente, hay realidades que no se pueden ocultar. No, yo los estoy medios hablando, no podemos dejar de informar. Ernesto, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de métodos de penetración subliminal a la mente de la gente. Ejemplo, y le voy a poner un caso concreto. Las novelas son un virus para la salud mental. Claro. La exclusión social, la desigualdad y la marginalidad que este sistema ha promovido hace que los jóvenes realmente no tengan otra oportunidad. O sea, decime vos el estigma que tienen. A mí me llama la atención una calle que por años no se había hecho, y lo felicito, alcalde, la calle esta que hizo de la Trinidad para salir al Desvío de Apulo. La calle Primavera. Pero, o sea, es interesante, yo pasé por ahí cuando la estaban construyendo y ver mano de obra de pandilleros. O sea, que cuando les das trabajo, claro, cuando les das oportunidad, trabajan, hombre. Claro. O sea, pero el problema es que los tenemos estigmatizados, el problema es que los tenemos marginados, el problema es que no les hemos dado la oportunidad todavía. Y con respecto a quién los puede cambiar, mira vos, yo he visto gente transformada. Porque si no hay una transformación interior, si se trata de un elemento nada más externo, entonces no va a haber una modificación de la cosa. Pero ¿quién le va a atender la pero mano? ahí tal vez, doctor, perdóneme, el doctor está haciendo una exposición que para mí así hay que cambiar. Pero ¿cómo vamos a cambiar si tenemos autoridades irresponsables? ¿Por qué estoy hablando de esta temática? Cuando viene el alcalde de Ilopango y dice un día, unos meses anteriores, el año pasado, y digo de que el programa PATI, si el gobierno central lo había ubicado para
tanto de la 18 y tanto de la MS. Sí. Entonces, ¿a qué estaba apostándole? A que esto se transparentara, Claro. y que la ley de la prescripción de pandillas, la proscripción de pandillas, pudiese darnos de alguna manera algún tipo de modificación que nos permitiera a todos los actores interesados en caminar sobre la temática de una manera legal. Y solamente para finalizar la idea, Ernesto, en noviembre del año anterior estuvimos en un foro en la Embajada de España, 3 alcaldes del FMLN y 3 alcaldes de Arena. Y fíjate que la temática era esta: las posibilidades de pacificación en nuestros municipios. Y te voy a decir que los 3 alcaldes de Arena y el FMLN coincidimos en que cada metodología de buscar la pacificación en nuestros municipios era la adecuada. O sea, ¿cómo es posible que 3 del FMLN, 3 de Arena, estábamos hablando de la misma temática, pero que los funcionarios que estaban de responsables de poder modificar las leyes o de poder llevar la propuesta en el tema de seguridad a la Asamblea Legislativa han brillado por su ausencia? Hay que ver el cambio de actitud dentro de un grupo o el comportamiento del grupo de personas afectadas por este fenómeno, ¿verdad? Pero la otra gran pregunta, ¿qué políticas van a ir al encuentro de ese? Sí. Porque ahí estaba, el Correcto. pastor planteó el tema y dijo que le gustó ver cómo estos muchachos estaban incorporados haciendo algo útil, por consecuencia trabajando. Pero también somos amnésicos. El Salvador es una Y sociedad cortoplacistas. pero también amnésicos y últimamente intolerantes. Porque las pandillas solo son un núcleo o un ejemplo de lo que es la sociedad entera. Todos sabemos que las pandillas no nacieron en El Salvador, porque no se desarrollan en ese lugar como sí se desarrollan en nuestro ambiente, porque se desarrollan con igual virulencia en Honduras, en Guatemala y en otros países, en México también. Es porque, hablando como médico, el organismo que es infectado realmente no tiene las defensas adecuadas. Traicionando la buena voluntad de lo que es el gobierno de los Estados Unidos a través de AID acá en El Salvador. El gobierno no está asumiendo. Entonces, ¿qué significa? Que a ustedes los están utilizando, nosotros como alcaldes nos están utilizando, Sí. pero ellos no están diciendo la verdad. Correcto. Entonces, la verdad nos va a hacer libres. ¿De qué significa? Que hemos tenido dificultades porque las agencias internacionales de los Estados Unidos dieron cuenta. ¿Y esto a qué nos va a conducir? A que la transparencia con que el actual gobierno, que va a empezar a ejercer a partir del 1 de junio, pueda poner las cosas Claro. transparentemente, Es que, y podamos ser alcalde, permanentes en esta búsqueda incesante de la pacificación y el desarrollo de manera clara a todos los actores Alcalde, vivos de la sociedad. Que el PATI fue un proyecto que a la larga le trajo cierta complicación al gobierno, Sí. porque la presión mediática llevó Sí. a preguntarle, bueno, o sea que ahora el gobierno Sí. va a estarle dando Financiando dinero, a las financiando. pandillas, así lo perfilaron. Se perfiló así, cosa que entiendo No era así, esa, no, no era esa. correcto. Pero la gran pregunta es, y yo creo que qué bueno que la sometamos a discusión, es cuáles son aquellos planes de reinserción que existen para estos jóvenes. Y hablo de reinserción en el sentido de dar soportes a programas de atención en capacitación, incorporarlos a actividades laborales. ¿Cuál es la clase de gobierno que necesitamos? Pues? La que es capaz de generar sus suficientes recursos como para no endeudarnos, porque viene otro gobierno y ¿qué vas a hacer? Bueno, yo voy a prestar más dinero para seguir haciendo cosas, pues. Y esto que no lo tenemos que pagar. Mire, y doctor, se pagan a tal vez veces con esos sacos que regalan allá para andar apoyando cosas debajo de agua, ¿verdad? Es decir, vendiendo la soberanía nacional, que por cierto, aunque no es del tema de esta mañana, a mí me preocupa que alguien deje para después el problema de la soberanía nacional. ¿Y cuánto le cuesta al país estar, yo diría que jubilando a los jóvenes con 200 años de prisión? Pues ellos ya están jubilados de por vida, van a cumplir la media pena, creo que va a haber que embalsamarlos para que cumplan la media pena. Y son 100, 200 que entran mensualmente a las cárceles. Pues si las cárceles están rebasando, ¿y quién sostiene esa alimentación? El Estado. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener jubilados a los jóvenes? Es decir, los delincuentes se jubilan porque tienen casa, comida, etcétera, para el resto de su vida.
en el tema en particular creo que debería crearse una comisión especial para tratar el tema. Pero el tema claro, es que es para el tema de nación, mire, es que para el acuerdo del tema de seguridad, hombre, pero no menosprecies. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de es en el tema de seguridad. Tema de seguridad, claro, a eso me refiero. Claro, el tema de seguridad, y no lo menosprecies, porque los acuerdos de paz y el fin del conflicto armado fue producto de lo que hizo Monseñor Arturo Rivera Dama con el diálogo permanente por el debate nacional. Es que no la conozco, por eso le preguntaba. ¿La comisión va enfocada a tratar el tema en particular? De seguridad. Ah, ok, ahí está. Por eso es que no sabía mucho sí. sobre Y ello. Ernesto, tal vez ahí muy general, a veces se pierde. Por lo aquí claro, aquí hubo un gobierno que era de comisión en comisión en comisión. Ah, no, pero obviamente no terminó haciendo nada. Yo creo que la aclaración vale la pena. Ahora, yo había entendido que el doctor Rivas hablaba de una comisión en el tema de seguridad. Sí, señor. Pero aquí tenemos una situación cuando el doctor Rivas habla de un tercer acuerdo de nación, es interesante. Y el doctor Nelson García hace una pregunta, pues sí, ¿los fondos de dónde vienen? Sí. Yo diría, por lo que estoy viendo, primero, si este grupo gestor de verdad es liderado por el nuevo ejecutivo con valentía, con determinación y transparencia, primero, hay que trabajar sobre el marco jurídico que nos permita a todos los actores que creemos en esta temática poder trabajar de manera clara y con las reglas puestas sobre la mesa. Ahora, cuando el doctor Nelson García y los recursos, si es que mire, aquí la problemática que tenemos es el actual gobierno poco transparente y valiente de Mauricio Funes. La versión que hay en torno a esas comisiones y ese montón de gente que se reúne solo para comer y para hablar y que nunca resuelven nada. Un gobierno, claro, hasta hicieron un documento importante. Y por último yo dije que de comisiones está creado Aquí vamos de comisión en comisión y no resolvemos nada. Invertir en un tramo de carretera una cantidad de millones de dólares que no van a cumplir el objetivo de regularizar el tráfico. Hay que vivir en la zona para saber y entender que necesita resolver un problema de tráfico en esa zona. Seguramente no ven a ser la solución de todo, tampoco soy el defensor de ese, pero solo para regresar yo estoy hablando de los valores de los proyectos en que se invierte. Doctor, pero yo creo que hay que tener equilibrio en eso, porque realmente el desarrollo, mire, no lo puede parar. Lo que vimos ahí en el desarrollo ha acabado el medio ambiente. Entonces, ¿verdad? claro, no, pero yo entiendo, pero utilizando el sentido común, que es el menos común de los sentidos, hay veces. Es importante el desarrollo, pero también es importante que se invierta. Sin dinero no caminan las cosas, ¿verdad? En Colombia, para poder resolver el tema de seguridad, le pusieron un impuesto a la gente empresaria para que pudiese aportar al tema de seguridad. Y ahora Colombia es uno de los países que más turismo tiene a nivel de Latinoamérica, después de ser la Colombia del narcotráfico, la Colombia de los carteles, la de Pablo Escobar. ¿Qué se puede hacer? Mira, con solo que el Estado logre recuperar la mora de los grandes deudores de Hacienda, tendríamos nosotros una partida por lo menos de unos 2.000 millones de dólares. Cuanto a impuestos, este país, esta ciudadanía, ya no aguanta más impuestos. Tengo una queja con la alcaldía. Un árbol si lo siembra. Pagamos impuestos. No se ande enojando con el alcalde. No paguen impuestos, dígale que solo pagan nosotros estamos al día con los impuestos de nuestra alcaldía. No quiso andar allá en las actividades. Pero de la alcaldía le asigna un presupuesto para las fiestas patronales y nosotros no creemos en las fiestas patronales. Entonces, ya ahí hay que revisar eso, ¿verdad? Hay que educar para una próxima generación, empezar a educar hoy, porque realmente esto no se va a acabar en 1 o 2 días, porque repito, estamos hablando de las maras, pero la mara solo es el epifenómeno de un elemento mucho más grave, que es la violencia, la intolerancia. Tema de presupuesto. Bueno, el tema del presupuesto nacional son 4.000 millones 500 y pico. Hay un presupuesto extraordinario también, que es el que... 4.000 millones. Sí, 4.500. Sí, pero lo que pasa es que lo financian con deudas, entonces ese es el problema, que cada día hay que pagar las deudas más los 4.500 millones de dólares anuales. Vale, pero la gran pregunta es ¿cuánto es el presupuesto que se va a asignar? Mire, don Ernesto, se debería de asignar para trabajar en proyectos de reinserción. Ese es el punto clave. Por eso, pero es que el punto clave comienza por el mismo proceso de educación. Por eso entonces, si vamos a crear una comisión de país, lo primero que tiene que tener son planes de prevención
y eso necesita financiarse. Claro. Planes de reinserción y eso necesita financiarse. La gran pregunta es, ¿cuál va a ser el aporte que vamos a dar? Primero deberían de conseguir el financiamiento y después integrar la comisión, créame. No. En la esperanza, porque el ser humano siempre guarda la esperanza dentro de sí, que las cosas sean un poco mejor de lo que ahora han estado. Yo particularmente he sido muy crítico del gobierno saliente, más que del gobierno, de la actitud del presidente que termina, porque ha sido terriblemente intolerante y creo que El Salvador hoy está mucho más confrontado y mucho más intolerante que hace apenas 5 años. No perdamos la esperanza y hay que vivir contra toda esperanza, hay que esperar contra toda esperanza, como dijo el apóstol San Pablo. Segundo, seamos todos parte de la solución. Este es un problema que nos atañe a todos y en la medida en que nos podamos involucrar todos, vamos a sacar adelante este país. Que la tregua debe de reintentarse. Porque está feneciendo por los análisis que hemos hecho, ¿verdad? Mire, en tiempo de la guerra, solo para finalizar, y no eran delincuentes terroristas todos los que ahora nos van a gobernar, y no habían grandes fuerzas que se oponían al diálogo y a la negociación. Y ahora que no está en el Código Penal, que hay que negociar con delincuentes para llegar a destruir las estructuras grandes del crimen organizado, pues. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.